Bien, vamos a hablar acerca de la actitud y la posición. Amén. La actitud como hijos de Dios que debemos tener y la posición como hijos de Dios. Amén. Veamos primera de Juan, capítulo 3, verso 9 y 10. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos que amar a nuestros hermanos, ser personas de justicia, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica la maldad ni el pecado. Amén. Bien, existen dos tipos de hombres en el mundo. Primero, el sin Cristo. Este es el huérfano, el gobernado por el alma. Amén. Se guían por sus sentimientos. Los que son gobernados por el alma se guían por sus sentimientos, por sus pensamientos. No se guían por lo que Dios pueda decirles, sino que por sus pensamientos, por sus deseos pecaminosos que dice en otra parte de la Biblia. Pero no por lo que Dios quiera que hagan, sino por el alma. El número 2 es el con Cristo. Estos son hijos gobernados ¿por quién? Por el Padre. Amén. Los hijos que están con el Padre son gobernados por el Padre, se guían por lo que Él les dice, hacen lo que Él quiere que hagan, son obedientes a su palabra, andan conforme a la palabra de Dios y no conforme a su alma, no conforme a lo que ellos piensan, no conforme a sus sentimientos, pensamientos, sino que a lo que Dios les dice que hagan. Amén. La condición en que nos encontramos antes de conocer a Cristo es de la oveja descarriada, que una vez que recibe la salvación se vuelve una oveja al cuidado del buen pastor. Amén. Esto está en primera de Pedro 2:25, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es el obispo de tu alma, Él es el que guía tu alma cuando tú llegas a Cristo. Amén. Ahora, estas ovejas tienen ciertas características propias de su naturaleza. Son temerosas, dependientes de su pastor, son gregarias. Necesitan su grupo para sentirse seguras. Amén. Así somos nosotros cuando llegamos al Señor. Necesitamos de alguien que nos apoye, que nos ayude, y es bueno, porque solos no podemos salir adelante. Necesitamos de alguien que nos apoye, que nos levante, que nos guíe cada día, porque no podemos salir adelante solos. Dios nos dio la salvación. Él nos dio salvación para que nosotros lo busquemos a Él. Él nos dio vida. Él dio su vida por nosotros, para que nosotros estemos con Él, para que nosotros manifestemos su vida. Amén. Dice en Juan 10, capítulo 1 al 4, verso 1 al 4. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Amén. Sin embargo, la salvación involucra o conlleva a una transformación necesaria en la vida de esta persona o de esta oveja.
Nosotros cuando somos salvos necesitamos una transformación, necesitamos ser transformados. La salvación trae consigo un cambio de condición legal, hermano, que es la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros tenemos que tener ese cambio legal. Es una condición legal que tenemos, porque tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra. O sea, ya no más ovejas, sino hijos. Hijos. Amén. Nos cuesta tanto a veces tomar esa posición de hijo. Y nos llevamos por años, hermanos, siendo ovejas. Yo misma llevo más de 20 años en el Evangelio, pero de los 20 años habré sido oveja 15. ¿De verdad? Porque uno se guía o siempre necesita que alguien esté ahí al lado ayudándote en todo. Ahora, lo que debemos conservar durante nuestro caminar es la actitud sumisa de la oveja. Esa actitud, hermano, nunca debemos cambiarla, ni por más alto que llegues tú, nunca cambie esa actitud sumisa, humilde que tiene la oveja. Pero no debemos quedarnos por siempre en la condición de oveja, sino tomar la posición de hijo. Debemos tomar esa posición de hijo. No debemos, como las ovejas, pasarnos la vida encerradas en un corral, esperando que venga alguien que ore por ti, esperando que venga alguien que te guíe, que te diga lo que tienes que hacer y lo que no. Hermanos, yo me acuerdo que cuando yo era oveja, niña en el Señor, yo sufrí mucho. Yo se lo he contado otras veces a ustedes con mi hijo. Vivía enfermo todo el tiempo. Unas fiebres altísimas que le dan de vez en cuando así, pero, o sea, no de vez en cuando, hermano, casi todas las semanas. Era terrible. Pero yo no era capaz de orar por él. Y un día, un hermano que siempre iba a mi casa, siempre oraba por mí, oraba por mi hijo y oraba por sanidad, siempre. Pero un día él me dijo: hermana, ¿sabe qué? Yo nunca más vuelvo a orar por su hijo. Y yo, con tremendos ojos, así como un hijo de Dios me viene a decir eso. Que se supone que nosotros estamos para eso, ¿cierto? Para orar, para ayudar. Y es cierto, estamos para eso, para servir. Hemos venido a servir, ¿ya? Pero hay momentos en que nosotros tenemos que tomar esa posición de hijos y hacerlo nosotros. Él me dijo: nunca más oro por su hijo. Y desde ahí en adelante, hermano, empecé a orar yo. Y empecé a ver la mano de Dios y a darme cuenta que cuando yo oraba las cosas también ocurrían. También ocurren. Debemos desarrollar una dependencia de Dios, no una dependencia incorrecta con los hombres o con las mujeres o los pastores que te enseñan, que te guían. Y eso es bueno, es bueno. Yo todavía me someto a mis pastores. Si estoy aquí es porque ellos me lo dijeron. No es porque a mí me guste, me encanta estar aquí adelante. No, es porque yo obedezco órdenes. Todavía me someto a ellos. Nosotros tenemos que obedecer, estar en obediencia para poder ejercer autoridad. O sea, yo tengo que estar bajo autoridad para poder ejercer autoridad. O sea, tenemos que someternos a una autoridad, a un hombre o una mujer. Pero no nos debemos pasar la vida esperando que ellos solucionen tu problema, que ellos arreglen tus cosas. No podemos pasarnos la vida en eso. Nosotros tenemos que tomar esa posición de hijos que tenemos, como hijos de Dios. Nosotros debemos asentarnos en nuestra posición de hijo, ser absolutamente dependientes del Padre. No de la persona que te enseña, no de la persona que está a tu lado, que está ayudándote, obviamente, te está ayudando a crecer, te está ayudando con una palabra, te está guiando. Pero tu dependencia tiene que ser 100% del Padre. Amén. Usted no debe perpetuarse como oveja. No debemos pasar años de nuestra vida
como ovejas. Amén. Mire, oveja es mi actitud sumisa al Padre y a su enseñanza. Eso es la oveja. Y así es como nosotros debemos ser siempre. Tener esa actitud sumisa, sencilla, humilde, pero no quedarnos así. Tenemos que tomar esa actitud, esa posición. Hijo es mi posición, derechos, atributos legales, como gobierno y herencia. Como hijo, tú tienes atributos legales que Dios te dio. Tienes una herencia que Él te dio. Tienes que gobernar esa herencia. Pero para eso, hermano, el hijo, aunque heredero legítimo, no puede tomar dominio o posición de la herencia hasta ser adulto. O sea, si yo no soy adulto, no puedo tomar posición de esa herencia. No puedo tomar posición de esto que Dios me dio. O sea, está ahí, la herencia está ahí, yo la puedo tomar, yo la puedo usar. Pero hasta que yo no haya crecido en Cristo, no la puedo usar. Un niño no puede usar un camión, manejar un camión, ¿cierto? Porque es muy grande, no lo puede. A nosotros nos pasa lo mismo. Debemos crecer para poder manejar esa herencia, ese dominio, ese gobierno que Dios nos ha dado. Tenemos gobierno, hermano, para poder gobernar el lugar donde tú vives, tu casa, autoridad de Dios. Cuando tomamos la posesión de hijo, tenemos la autoridad de Dios para gobernar tu casa, para gobernar el lugar donde tú estás, donde tú vives, la ciudad donde tú vives. Uno dice, chuta, es difícil eso. Pero cuando tú tomas tu posición que te corresponde, no lo es. Yo cuando recién llegué acá a Santiago, perdonen que tome agua, pero ando con la garganta media. Cuando yo recién llegué acá a Santiago, tenía mucho temor, tenía miedo de salir en las tardes. Y yo vivo acá, allá todos saben que yo vivo en Santiago Centro. Y la pastora vive en la Florida, en el otro extremo. Y yo tenía que ir a reuniones, hermano, a las 8 de la noche, a su casa. Entonces tenía que tomar una micro, tenía que tomar un metro y tenía que esperar allá que me fuera a buscar el pastor, que me llevara a su casa. En la noche dependía del hermano Alfredo que me viniera a dejar, que me dejara en el metro y ahí volver a mi casa y en mi casa bajar del metro, cruzar la calle, caminar, esperar una micro y esperar y esperar y esperar y esperar la micro por más de media hora para que me lleve a mi casa. La cosa que llegaba caminando a mi casa como a las 11, 11:30 de la noche, 11:30, casi un cuarto para las 12, hermano. Llegaba a mi casa. Entonces a mí como que me empezó a dar un poco de temor, un poco de miedo, de repente. Pero un día el Señor me dijo que tome la autoridad que Él me dio para gobernar ese lugar. ¿Por qué me empezó a dar temor? ¿Por qué me empezó a dar miedo? Porque empecé a enterarme que en la esquina de mi casa, donde yo vivo al frente del Parque Los Reyes, si alguien lo conoce, frente al Parque Los Reyes, en unos edificios que hay ahí. Pero en la esquinita está la bomba bencinera, y en esa bomba siempre se paraba un hombre, un chico, y se ponía a asaltar, hermano, a la gente, a las personas que venían al edificio donde vivía yo. Entonces ese chico habría asaltado, yo diría, como unas 20 personas, hermano, del edificio donde yo vivía. Y no a las 11 de la noche, a las 8 de la noche. De hecho, como 2, 3 veces me tocó ver a personas que venían desesperadas, llorando, incluso ensangrentadas, entrando al edificio. Terrible, hermano. Y eso me empezó a entrar un temor tremendo. Yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a salir yo? ¿Cómo voy a llegar acá? Yo ando sola, no ando con nadie, por siempre ando sola, haciendo mis cosas. Y ahí Dios me dijo, ¿quién eres tú? ¿A qué te traje yo a esta ciudad? Quita de ti el temor y haz lo que tienes que hacer. Chuta, ¿qué es lo que tengo que hacer?
tomar dominio, hermano. El gobierno. ¿Qué hice? Me puse a orar en el nombre de Jesús. Ni siquiera tuve que salir para afuera, hermano. No salí afuera, ni una cuestión, ahí en mi casa nomás, en el nombre de Jesús. Y empecé a declarar: Padre, tú te llevas todo espíritu acá, hombres con malas intenciones, ladrones, en el nombre de Jesús. Toma el control, agárralo, llévatelo, Señor, que lo lleven preso, que se convierta. Haz algo, pero haz algo. Pero ese hombre que ya no esté más aquí. Empecé a orar y a guerrear y a pelear, a tomar mi posición como hija. Y Dios respondió. ¿Sabe qué, hermano? Llevo 8 años viviendo ahí. Desde esa vez yo nunca más he visto a alguien o he sabido de algo que suceda, al menos alrededor ahí. Todo donde yo tengo que pasar y caminar. Nada de eso ha pasado. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos a tomar la posición de hijo. Si yo me hubiera quedado llorando o con ese temor, con ese miedo, quizás todavía estaría pasando algo. Pero nosotros tenemos esa autoridad, tenemos ese poder en el Señor. Pero para eso necesitamos madurar, hermano. Necesitamos crecer. Otra cosa, no debo verme como un hijo en una condición personal o individual. Tampoco debo verme así. Soy parte de un cuerpo, de un organismo humano con células diferentes. Tenemos células diferentes, tienen vida propia, crecen individualmente, ¿cierto? Pero su vida no es posible fuera del cuerpo. Las células crecen dentro del cuerpo, no fuera del cuerpo. Entonces nosotros tenemos que estar unidos como un cuerpo, como uno solo. Debemos vivir unidos como hermanos, amándonos unos a otros constantemente, como decía la pastora delante, preguntándole a tu hermano: ¿qué deseas para orar por ti? Yo quiero bendecirte con mi oración. No debemos ser una isla, hermano. Una isla no sirve. Aislados no debemos estar. Nosotros necesitamos estar insertados en el cuerpo, crecer como uno solo. Cuando nosotros crezcamos como uno solo, vamos a empezar a ver la grandeza, el poder, la autoridad de Dios. Cosas que no veíamos, vamos a empezar a ver ahora. La sanidad de los prodigios, las señales. Pero cuando nosotros estemos unidos, cuando seamos uno solo, cuando dejemos de ser oveja, cuando dejemos la posición de oveja, porque no nos podemos pasar la vida siendo una oveja. Debemos asumir la posición de hijo, asumirla, esa posición. Que no sé por qué nos cuesta tanto tomar, hermano. Nos cuesta tanto tomar esa posición, porque todos decimos somos hijos. Yo soy hijo, Dios me salvó. Pero igual seguimos viviendo en el alma. ¿Cuántos hacen su voluntad y no la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo la voluntad nuestra y no la voluntad de Él, no lo que Él quiere? Primero queremos solucionar nuestros problemas, nuestras cosas, lo nuestro, nuestra casa, nuestro trabajo, lo que nosotros queremos, después lo de Dios. Y Dios lo que quiere es unidad. Nosotros debemos desarrollarnos día a día, hermano. Alimentarnos, aliméntese de la palabra, beba del agua del Espíritu diariamente. Él nos salvó no por obras, sino por su gracia, por su amor. Amén. Tito 3:5 al 6 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Él nos renovó por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, a Él, a quien debemos inclinar nuestro oído día a día.
Usted debe ser un buen representante, digno de Él. Debe desarrollarse, pero desarrollarse en el cuerpo. Debe buscar el crecimiento, hermano. Nosotros debemos buscar el crecimiento en Cristo. No debemos seguir siendo niños. Nosotros debemos buscar ese crecimiento. Debemos tener hambre y sed de la palabra de Dios, del crecimiento, de la madurez que Dios nos da. Porque cuando somos maduros es que podemos ver cosas que antes no veíamos. Cuando hemos crecido podemos ver eso. Antes no. Dice en 1 Corintios 3, versos 6 y 7. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Él es el que te da el crecimiento. Por eso a Él tenemos que buscarlo. Él es el que... Nosotros estamos, la pastora Raquel puede sembrar, la pastora Roxana puede regar, podemos estar regando nosotros a cada uno, pero quien da el crecimiento es Cristo. Por eso nosotros tenemos que estar cerca de Él. Por eso debemos buscarlo, mantenerte en su presencia, trabajando con Él, codo a codo, trabajando eso que Dios te dio. Todos los que estamos aquí, hermano, Dios nos dio algo que nosotros tenemos, una función que tenemos que cumplir en el reino de Dios, no afuera. La mayoría cumplimos funciones afuera, pero en el reino de Dios también hay funciones que tenemos que cumplir como hijos de Dios. La célula que no cumple su diseño o propósito en el cuerpo se vuelve un tumor, hermano. Nosotros por eso debemos cumplir nuestro propósito en el cuerpo. Cada uno tiene un propósito. A mí Dios me llamó acá a Santiago con un propósito. Dios me trajo aquí con un propósito. Y todavía no puedo cumplir ese propósito. ¿Por qué? Porque nos falta crecimiento, a lo mejor. Porque, hermano, esta palabra es para mí primero que para ustedes. Amén. Entonces, cada uno tiene un propósito. Yo no quiero ser un tumor, porque ese tumor se extirpa, porque ya no sirve. Toda célula que no cumple su función en el cuerpo se vuelve un tumor. Y eso no sirve, por lo tanto hay que extirparlo. Y ninguno de los que estamos aquí queremos eso. Amén. Por eso debemos desarrollarnos en lo que Dios nos dio. Amén. Jesús vino a este mundo y Él se desarrolló humildemente como las ovejitas. Él llegó al final a cumplir lo que tenía que cumplir, dar su vida por cada uno de nosotros. Llegó humilde como una ovejita al madero para ser crucificado. Pero cumplió hasta lo último. Hasta el último momento Él cumplió con su labor que fue mandado a hacer aquí a la tierra. Pero a la vez de ir como una ovejita, Él también fue como un hijo con pasión. Él fue un hombre con pasión hasta el último momento. Cuando dijo, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos viviendo cosas fuertes decimos así? Hágase tu voluntad y no la mía. Difícil a veces, porque queremos que se haga la voluntad nuestra. Queremos que pase lo que está pasando, que se termine lo fuerte que podemos estar viviendo. Pero no decimos, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero cuando uno es un hijo maduro,
Cuando uno sabe a qué vino, cuando uno conoce su posición como hijo, cuando uno sabe lo que es como hijo. Dice, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y lo dice con convicción, porque sabe que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nuestras vidas. Y sabe que lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, hermano, es de bendición. Va a ser de bendición en algún momento. Porque la Biblia dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Así que todo lo que podamos estar pasando como hijo de Dios, nos va a ayudar para bien. Por lo tanto, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Si está anotando, anote esto. Actitud más posición es igual a convicción. Convicción es igual a forma de pensar. Forma de pensar es forma de vivir. Amén. O sea, como usted piensa, hermano, eso es. Si usted se siente como un esclavo, si usted se siente como un pollito, así va a vivir. Si usted se siente como una ovejita perdida, con miedo, con temores, que no puede ver más allá de sus narices, eso va a ser, eso va a vivir, así va a vivir. Por eso nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar. Debemos cambiar nuestra actitud y tomar esa posición que Dios nos ha dado. Porque si yo pienso que soy pobre, pobrecita de mí, todas las cosas que me pasan, Dios mío, hermano, hasta ayer yo estaba así sufriendo. Pero con la palabra Dios me hizo cambiar mi actitud. Estaba que ella llamaba a la pastora, hermano. Dios mío, a la pastora Raquel, mi mente pasaba 1000 cosas. Porque estaba terriblemente mal, hermano, con vómitos, vomitando en el baño a cada ratito. Terriblemente mal, con un virus que me fulminante, que no solo me dio a mí, sino que a toda mi familia. Todos nos pegamos el famoso virus, pero fulminante. Imagínense, hermano, que ahora yo le hablo, le estoy hablando a usted y tengo un dolor de espalda terrible. ¿Por qué? Porque vomité tanto, hice tanta fuerza, que yo creo que es eso. ¿Me entiende? Pero yo decía, Dios, ¿qué hago? La llamo a la pastora Raquel, llamo a la pastora Roxana. No, pero la pastora Roxana, porque la pastora Roxana viene de Valdivia y ella ya viene con un tema hecho. Pero resulta que ahora ella dice que ni siquiera tenía tema. Entonces, pero así y todo, pero yo ya, no señor, no, si mañana voy a estar bien, no, si yo mañana voy a estar bien. Y esperé, no, yo no voy a llamar, mañana voy a estar bien. Tú me estás hablando con tu palabra y me estás diciendo, tú me hablas, Señor, y me dices que tome esa posición de hija. Por lo tanto, tomo esa posición de hija, Señor, ahora, y no llamo a nadie, hago lo que tú me mandaste a hacer. Eso que tú me mandaste a hacer, eso hago, Señor. Ahora, yo estoy aquí y digo, caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, hermano, mas a mí no llegarán, porque he puesto al Altísimo por mi habitación, no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada. Esa es mi posición, esa tiene que ser tu posición, hermano. Cuando tú estés viviendo cosas fuertes, declarar que tu posición es Cristo. Él es tu posición, Dios. Tú eres hijo de Dios. Por lo tanto, aunque vengan, no sé, vientos, lluvia, granizo sobre tu vida, yo tengo una posición y mi casa no se va a derribar porque soy hija
del Dios viviente, del Dios todopoderoso, que aunque vengan olas, no me van a derribar. Porque yo dependo de mi Padre. Dependo del Padre, no de un hombre, no de una mujer, del Padre que está en los cielos, de ese Padre que entregó a su único Hijo para que yo hoy día pueda tomar esa posición de hija, esa posición, y me pueda parar aquí adelante y decirte, se puede, porque soy hija, y como hija yo puedo ganar las batallas. ¿Por qué? Porque Él las ganó primero que yo. Y porque Él las ganó primero, yo entonces soy más que vencedora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fortaleza, Él es mi escudo, Él es mi roca fuerte. Pero para eso, hermano, tengo que madurar. Si soy una niña, no puedo tomar eso. Pasé años de mi vida, hermano, sufriendo 1000 cosas. Porque vivía como las ovejas. ¿Cuánto me costó? Yo decía, era hija. Hablaba que era hija de Dios. Predicaba que era hija de Dios. Pero no lo vivía. No lo vivía, hermano. Ahora puedo decir que lo vivo. Ahora yo me siento una hija. Ahora yo me siento hija respaldada por mi Padre. Y eso me da gozo. Eso me da paz. Porque ahora yo sé que como hija de Dios, yo puedo vencer lo que venga. Yo puedo vencer lo que el diablo quiera hacer. Amén. Ahora, esa es tu convicción. Y nadie, hermano, nadie te debe mover de ahí. Tu convicción es esa. Y nadie te debe mover de ahí. Porque eres un hijo convencido de que Dios está contigo y esa es tu posición. Porque estás convencido que a donde quiera que vayas, Él va a ir contigo. A donde quiera que tú vayas, tú vas a gobernar y tú vas a tomar la herencia. Tú gobiernas el lugar en que vives, tú gobiernas tu casa. Tú gobiernas, hermano. Hay momentos, hermano, que yo pienso que vivo con el demonio en mi casa por cosas que vivo. Pero ahí me tiene Dios gobernando eso. Ahí me tiene Dios luchando y gobernando día a día. Porque esos somos nosotros, esos son los hijos. Los hijos de Dios están en lucha constante porque el enemigo no quiere que cumplas con el propósito de Dios. Así que de alguna manera va a querer destruirte. Pero como tú eres hija y sabes que eres hija, tomas tu posición y va a tener que doblarse, va a tener que retroceder. Y a veces, hermano, ni siquiera es el diablo. A veces le echamos toda la culpa al diablo nosotros. Y resulta que el diablo está acá abajo de nuestros pies. A veces somos nosotros mismos que nos gobierna el alma. Amén. Entonces, oveja, actitud sumisa. Amén. Hijo, pasión y posición. Y como hijo o hija, necesito esa comunión con el Padre. Porque Él es mi buen pastor. Y si Él es mi buen pastor, yo necesito esa comunión con Él. Necesito pasar tiempo con Él. Necesito pasar tiempo con mi Padre. Yo necesito que Él me diga qué tengo que hacer, a dónde debo ir, qué puerta debo tocar, con quién debo hablar. Pero necesito tener esa intimidad con Él. Necesito que Él me guíe. Necesito que Él me diga, ¿a dónde vas? Necesitamos ser guiados 100% por el Padre.
no por nosotros, no por lo que yo quiero, porque uno quiere hacer muchas cosas. A mí me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto otro, pero ¿quiere Dios eso? ¿Quiere Dios eso? Como hijos de Dios, tenemos que tener un tiempo, dejar un tiempo día a día para estar con nuestro Padre y que sea Él quien nos guíe. Nosotros debemos ser investidos de poder. Amén. Y para ser investidos de poder necesitamos estar en su presencia. Necesitamos madurar, necesitamos crecer en Él. Amén. Necesitamos hacer lo que Él nos mandó hacer. A mí Dios me pidió que yo levantara un ejército de guerreros, un ejército que se levante y que comience a orar. Pero hermano, llevo 8 años en Santiago y aún no lo puedo levantar. ¿Por qué? Porque para levantar un ejército se necesitan hombres maduros, hombres y mujeres maduros, que estén dispuestos a meterse la pata a los leones, como dicen por ahí, a pelear, a guerrear. ¿Por quién? Por los tuyos, por tu familia, por la familia de Dios, por los hijos de Dios. Necesitamos levantar ese ejército, hermano. Yo necesito que haya aquí gente madura. Necesito que ese ejército se levante de oración. Yo necesito hombres y mujeres que estén dispuestos a dejar algo, a dejarlo todo para venir a orar. Para que se arrodillen aquí y intercedamos por nuestra ciudad, por nuestros hijos, por aquellos que necesitan allá afuera, por el reino de Dios, para que se manifieste su autoridad en nuestro país, que se manifieste el poder de Dios en nuestro país, en nuestra ciudad, hermano. Somos hombres y mujeres poderosos en Cristo, poderosos. Pero ¿dónde estamos? Encerrados, sin hacer nada, sin luchar, sin pelear, sin guerrear. Vemos las cosas que están sucediendo afuera. Vemos la maldad que sucede, pero ¿cuántos de nosotros deja un minuto, deja un tiempo para orar, para interceder por eso? Tú te sientas a mirar las noticias un rato y ves la maldad terrible que está ocurriendo. Y nosotros somos los que tenemos el poder para evitar eso, hermano. Tenemos el gobierno como hijos de Dios para evitar esas cosas. Quizás a lo mejor lo vemos grande, pero no somos nosotros, es Dios quien lo hace. Si nosotros oramos para que la maldad se termine en Santiago, en nuestra ciudad, Dios lo va a hacer. Pero necesita hombres y mujeres dispuestos a orar y a interceder. Amén. Ser investidos de poder es lograr la absoluta comunión de la posición en la que Dios me establece haciendo lo correcto. Amén. Haciendo lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto, hermano? Es obedecer la palabra. Eso es lo correcto. Obedecer la palabra de Dios. Ser hombres y mujeres obedientes a su palabra. Hijos de Dios, llenos de su gracia, llenos de su poder. Amén. Debemos ser hijos gobernados por el Padre. Tener la actitud de una oveja. Humildes, sencillos. Pero debemos ser hijos gobernados por el Padre, hermano. Déjese gobernar por Él. Déjese gobernar por el Padre. No se deje llevar por su alma. No se deje llevar por Él, por el alma, porque el alma es engañosa, hermano. Se deja llevar por los sentimientos, por los pensamientos. El alma nos engaña. Comience usted a obedecer la voz de su Padre. Escucha su voz.
Aprenda a oír la voz de su Padre y sígalo a Él. Eso es lo que Él quiere, que sigamos la voz del Padre. Amén.